Pinocho es una gran película que ya se ganó nuestros corazones y los de la crítica, pero no nos deja de impresionar con todos los detalles que oculta, y uno de ellos está fuera de las cámaras. ¿Sabías tú que todos los personajes de la película están inspirados en los actores y actrices que les dieron su voz? El adorable protagonista es Pinocho y es interpretado por un niño de apenas 10 años, Gregory Mann, el que apenas había hecho una película en 2018 y una serie en 2019. Si tú tal vez lo recuerdas por algo llamado Cats, debes estar confundido. Nunca hubo una película con ese nombre. Este niño es la elección perfecta para Pinocho. Tiene la misma edad y le saben a la cantada. Además de ser chiquillos e inocentes, el actor tiene cierto parecido a su personaje y también se parece bastante a Carlo, el hijo enterrado de Geppetto, y si ya viste la película, esto toma un significado muy profundo. Tanto Guillermo del Toro como los guionistas estuvieron de acuerdo con que Gregory Mann era el Pinocho perfecto. Era un niño dulce e inocente, que encantaba a todos con su amabilidad. Por ahí se dice que se llegaba a disculpar si se equivocaba en la cabina de grabación. Mientras que en español, su doblaje estuvo a cargo del niño Leonardo Noboa. Y aunque en inglés pudimos escuchar voces diferentes para Pinocho y Carlo, Leonardo también interpretó la voz de Carlo. Gracias, señor. Y aunque su nombre suene nuevo para algunos, lo pudimos escuchar en diferentes proyectos. Incluso tuvo una participación mínima en la película Monstruo del Mar. Carlo no es Pinocho, y por lo tanto no es Gregory Mann quien le da la voz a este personaje que apareció por muy poco. Esta fue dada por Alfie Tempest, un pequeño actor del que no se conoce mucho, y es que apenas hizo su gran debut en la gran pantalla, pero sí existen fotos de él, y también es muy similar a Carlo físicamente. 80 años y contando, lo que aplica para Geppetto y el actor que le da vida, David Bradley. A diferencia de su coprotagonista, este es un actor muy experimentado, que hace películas desde inicios de los 70s, y además tiene una cara conocida, ya que destaca en sus apariciones en Harry Potter y Juego de Tronos, donde no se parece mucho al ancianito trabajador que vemos en Pinocho. Además, físicamente comparte algunas cosas parecidas con su personaje, además de las arrugas, claro, como su melena blanca. Con respecto al personaje en español, tuvimos a Jesse Conde. ¡Grillo, hoy vamos a cenar rico! Famoso por interpretar a varios personajes icónicos. Sus personajes incluyen la mayoría de las voces de adultos mayores, villanos o personajes con mal humor. Lo recordaremos por su participación del Duende Verde, Jesse Conde se fue de año sabático, el terrorífico Pennywise, Billy Boy, e incluso del Pitufo Perezoso. últimamente no he podido dormir. Sin duda eligieron bien. ¿Sebastián P. Kenobi? Sí, el pobre grillo que más sufre en toda la película está interpretado por el mismísimo Ewan McGregor, muy conocido por su papel de Obi-Wan en la enorme saga de Star Wars. Este se encargó de darle ese acento británico propio al grillito. I wrote a lot that night. Pues iba bastante bien con su personalidad, y aunque el grillo no es nada humano, sí quisieron darle algunos rasgos similares a los de Ewan, como la mirada del grillo y obviamente su bigotazo. Es que es extraño ver a Ewan sin su varonil vello facial. Es todo un papucho. Como curiosidad, Ewan ya había interpretado al candelabro en la película live action de La Bella y la Bestia. Parece que ya le halló gusto a meterse en proyectos inspirados en cuentos. Y en su doblaje en español, el encargado de interpretar al pequeño grillito fue Óscar Flores. En mis múltiples viajes por esta tierra. Tal vez su nombre no le suene tan familiar, pero estoy seguro que sí a algunos de sus personajes, ya que también estuvo encargado de darle voz a número 1 en Los Chicos del Barrio. Aquí solo hay unos tontos, una traidora y un corazón roto. Y el oso polar en Escandalosos. Polar está bien, cabello largo. De villano a científico y a cazar recompensas. El actor Christoph Waltz es quien interpreta a Volpe en la película. Él ya ha pasado por épocas muy variadas con todos sus personajes. Estuvo en el viejo este de Django, en un futuro bien cyberpunk como Alita, y como un general nazi en Bastardo sin Gloria, donde interpretó a un villanazo.
y aquí repite el papel de hombre malvado y manipulador, y le queda bastante bien. Al igual que con otros personajes, Volpe sí se hizo como una copia tal cual del rostro real del actor. Pero este se nota mucho menos por todo el arte que tiene el personaje y por supuesto por ese cabello en forma de alas que tiene, que en la vida real sería difícil de replicar. Y su doblaje en español no podría quedar atrás. Fue interpretado por Germán Fabregat, Aunque esté muerto, lo puedo promocionar. quien es principalmente conocido por hacer la voz de personajes como el Dr. Heinz Doofenshmirtz en Phineas y Ferb, ¡Ahora con mi destinizador! y a Drácula en Hotel Transilvania. Tienes un trasero de babuino albino en la cabeza. De Hawkins a Italia, el actor Finn Wolfhard es mundialmente reconocido por su papel de Mike en Stranger Things. Aquí le da voz y vida a Candlewick, We both climbed up fast. el personaje que es el matón de Pinocho, para luego hacerse su gran amigo. La elección de que él fuera este personaje le queda como anillo al dedo, y es que es un actor experimentado cuando interpreta a niños. Dentro de la película, Finn hace mucho contraste con Gregory Mann, quien no tiene tanta experiencia. Este contraste se refleja tal cual con sus personajes, por lo que la magia se hace solita. El diseño de Candlewick es muy similar a la del actor. De hecho, si comparas una foto de ambos, es muy fácil ver ese parecido, sobre todo en la boca de ambos y su cabello perfecto. Emilio Treviño fue el responsable de interpretar el personaje de Candlewick. Si temes morir por tu nación, eres débil. Es conocido por hacer la voz de Fernando San Juan en la saga de las leyendas, Eres un collón, Leo. como la leyenda de la Llorona, la Nahuala, etc. Hellboy fascista, y en cuanto al actor que hace al Podestá, un hombre que solo piensa en la guerra y su país, es Ron Perlman, conocidísimo por su papel de Hellboy. Hace un gran papel como el Podestá. Ambos poseen ese porte firme y bien autoritario propio de un militar, y un papá estricto. Aquí no trataron de hacer que fuera parecido el físico del personaje con el del actor, y es que si hubiera sido así, sería fácilmente reconocible por el rostro tan familiar de Hellboy. No es extraño que aparezca aquí, es como la estrella de Guillermo del Toro, ya que fue Guillermo quien dirigió esas famosas películas de Hellboy, y Ron fue parte de la primerísima película del director. Ellos dos son inseparables y un gran equipo. Para su doblaje en español le dejaron el trabajo a Octavio Rojas, conocido por interpretar al gallo Claudio, ¡Levántate, muchacho! ¡Vamos, levántate! al oso Loxo Tranquilo, soldado, están en custodia. y Chuck Norris. Sentencio a muerte. De ser una de las chicas más poderosas de la Tierra, pasó a ser un mono. Seguramente te preguntaste si Spazzatura, el travieso changuito de la película, tiene un actor de doblaje, y tal vez no es lo que se imaginaban. En realidad es una actriz, Cate Blanchett, quien participó en El Señor de los Anillos como Galadriel. Y también fue Hela del UCM, entre otros personajes. No solo tuvo que hacer los ruidos que hace Spazzatura, sino que además la cara del monito fue hecha para tener ciertos rasgos de la actriz. Es que solo miren, hasta se peinan casi igual. Nunca veremos a Spazzatura de la misma forma. Pero su voz no fue interpretada por una gran mujer solo en inglés. Su versión en español podemos escuchar la voz de Rebecca Patiño, famosa por darle voz a Trinity en Matrix, Eso fue hace tiempo. y recientemente a Morticia Addams en Wednesday. Por supuesto, es la escuela perfecta para ella. Mágicas y empoderadas. Son la muerte y el espíritu del bosque. Si viste la película, notaste que se parecen mucho físicamente y también su voz. Es que ambas están interpretadas por la misma actriz, Tilda Swinton, una actriz y modelo con una larguísima carrera. Muchos la podrán recordar por el ángel Gabriel en Constantine, donde nos asustó mucho, o en las Crónicas de Narnia, donde fue la fría reina blanca. Tanto el espíritu como la muerte tienen puestas unas misteriosas máscaras inexpresivas, y estas están basadas en el rostro de la misma actriz. Y en español, tuvimos a la actriz de doblaje Thalía García, quien ha sido la encargada de darle voz en español a Maléfica. Vaya, vaya. Tena en Eternals Tarde. No podrán salvarlos. y la reina Elinor en Valiente. Yo no hablo así. ¿La reconociste?
El que sí está igualito y no cabe ninguna duda es Burn Gorman, quien le da vida al cura que aparece en la película. Comparte muchos rasgos con este personaje y le da una voz algo errática y asustada, algo ya visto en otros papeles, como en Pacific Rim o en Batman, donde también hace algunos personajes secundarios, pero con el mismo corte de cabello en todos. Pero para su versión en español, el cura fue interpretado por Eduardo Tejedo, mejor conocido por interpretar a Fillmore de Disney Cars. Es orgánico, hermano. Benito Mussolini es obviamente una burla del personaje histórico con el mismo nombre. Pero, ¿quién le dio voz? Naturalmente un comediante, Tom Kenny, que ha aparecido en Rick y Morty y en Bob Esponja. Se querían burlar de Benito y decidieron hacerlo bien. Deberían llevarse un punto extra solo por eso. Los Conejos de la Muerte tuvieron una pequeña participación, pero de todas formas se les dio un actor de voz, el cual viene de Tim Blake Nelson, a quien ya vimos previamente en el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Tal parece que estos dos ya tienen una buena relación, por lo que a lo mejor los vemos en otros proyectos de este director. ¿Le habrá robado el lugar a Ron Perlman? En español tenemos a Ricardo Tejedo, quien ha dado voz a Jack Sparrow. Mi nombre es Capitán Jack Sparrow. El Sombrerero Loco, Alex el León, Vamos a darles una lección. entre muchos otros. Y díganme amigos, ¿conocían a todos los actores que le dieron vida a los personajes de esta gran película? Dejen sus respuestas en los comentarios.